pastor. ¿Ya? Vamos a la palabra. Capítulo 12 del libro de los Hechos. ¿Ya? Y voy a dar un poco por concluido esto, ¿ya? Este capítulo, mejor dicho. Voy a llegar hasta aquí y simplemente voy a hacer mención de una forma verbal o no predicada, en el fondo no predicada más que verbal porque todo lo hago verbal, pero para poder entrar luego al capítulo 13 y eso va a ser el día domingo por la mañana. Bien, vamos entonces al capítulo 12, estamos en el versículo 7, ¿ya? ¿Cierto? Y vamos a ver la soberanía de Dios, ¿ya? ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Claro, es soberano, es dueño absoluto, es amo, es Señor, ¿no? ¿Cierto? Y entonces ahí vamos a ver. Y vamos a ver aquí una forma muy hermosa. Y yo creo que usted, ¿cierto? No piense simplemente en lo maravilloso que le pasó a Pedro, ¿ya? Porque este relato diría yo que es conocido. No es un pasaje que no se conoce, es un pasaje conocido de la Escritura, ¿ya? Y entonces no crea que solamente es Pedro. No, aquí tenemos que ver cómo Pedro, ¿cierto? Tiene en sí, ¿cierto? El apoyo y la soberanía de Dios, cómo Dios hace todas las cosas de una forma sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre hará las cosas en la manera que Él quiere y como Él quiere, ¿ya? ¿Cierto? Recordemos que en los versículos anteriores ya, ¿cierto? Herodes, el que estaba allí, el nieto de Herodes el Grande, que mató a espada ¿cierto? No le pareció, ¡pum!, lo mató a Jacob, a este hermano de Juan, sanguíneo, ¿no? El que escribe el Evangelio de Juan. Y después vamos a ver a otro Jacob, pero ese es el hermano del Señor, ¿ya? Entonces, Pedro, ya, teniendo esta vivencia de lo malo que estaba haciendo, fue apresado y entonces encarcelado. Y como bien lo dije el día domingo, en la tarde, que fue llevado como el más grande de los reos, peligrosísimo, muy peligroso. Y yo hice una comparación, podría ser alguien que, como de un cartel, alguien que tenga esa magnitud, ¿no?, de peligrosidad. Así fue encarcelado Pedro. Además, lo metieron en el fondo casi de la cárcel o de la prisión, ¿ya? Y entonces, ¿por qué? Porque era peligroso. No peligroso en el sentido, ¿cierto?, de que uno puede tener a un delincuente. Peligroso era para la situación religiosa. Ese es el peligro que da a entender, ¿cierto?, la Escritura en cuanto a Pedro. Y Pedro, ¿cierto?, va a ser bendecido en esta hora y va a ver cómo Dios es soberano en todo. Y quiero decir una cosa, ¿cierto?, que bajo el propósito de Dios, bajo la voluntad de Dios, nada, escúchame bien, nada ni nadie te va a desviar de lo que Dios tiene determinado para tu vida. Y te quiero decir más, ni tú vas a poder salir de eso. Porque lo que Dios dijo de ti y lo que tú tienes que hacer para Dios se ha de cumplir. Se ha de cumplir, ¿ya? Por lo tanto, entonces eso es radical. Eso no es una posibilidad o si es que yo hago las cosas, no. Lo único que caería, ¿cierto?, en esa determinación sería que tú te volvieras un pecador y que nunca más te volvieras a Cristo. Pero ni eso ocurrirá. Porque si Dios te trajo con un propósito y el propósito de Él está en ti, nada te va a quitar de Él. ¿Ya? Ni el propio infierno. Porque el diablo ya está vencido y no tiene fuerza de ese compadre. Ese amigo ya está fuera de aquí. Ese señor no existe. ¿Me dice amén? Bien, leemos entonces. ¿Ya? Leemos entonces rápido porque los minutos se van súper. ¿Ya? Versículo 7 entonces al 19, si no alcanzo a leer todo, no se preocupe, usted va leyendo las cosas porque tengo que ir con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces dice, he aquí entonces que se presentó un ángel, ese momento en que estaban los guardas delante, recuerde, habían dos a sus lados con cadenas en las manos, en los pies, ¿cierto? Encadenado completamente, además dos guardas ahí, o guardias como usted quiera, ¿cierto? Mencionarlo, ¿ya? Y además dos más fuera del calabozo, de ese lugar de prisión, ¿no? Así que el hombre era así de peligroso y ¿quién lo podía rescatar? ¿Quién podía rescatarlo? En este instante, si lo pensamos humanamente, nadie. Pero, he aquí. He aquí entonces que se presentó un ángel del Señor.
Ya. Recuerde, hermano, recuerde por favor, que cuando ocurre una cosa que el Señor permite, lo puede permitir, ¿cierto? Porque no hay juicio contra Jacobo, el que murió, ¿ya? No hay juicio, ¿cierto? Y si Dios permite, va a permitir que Pedro no muera, ¿por qué no tendría el poder para permitir que no muriera Jacob? La pregunta entonces es, ¿cierto? Y puede saltar, ¿Dios tiene gente favorita? No. ¿Qué es lo que una cosa determina otra acción de Dios? Es el propósito de Dios. Es el propósito de Dios. Eso es lo que determina que a veces parece ser que uno, ¿cierto?, es diferente en el área espiritual que otro. Y, ¿cierto?, encomendado o llamado a. Eso es lo que puede variar. Y esto fue lo que, en un parecer, por lo que he leído y puedo entender, Jacobo llegó su tiempo y Dios permitió que así fuese. Punto. Él tenía todo el poder para que ni aún la espada le perforara, ¿cierto?, su cuerpo. Pero así fue. Bueno, frente a todo esto entonces, ¿cierto?, Herodes, que quería congraciarse más aún con los judíos religiosos, ¿ya? Entonces toma a Pedro y lo pone preso frente a todo esto. Esperando entonces que pasara el tiempo de la Pascua, esta fiesta, ¿cierto? Esperaba eso para que luego hiciese lo mismo, porque lo apresó para matarlo. La intención de Herodes no era asustar a Pedro, era matarlo. Esa es la intención de Herodes. Y entonces, en vista de esto, y conociendo Dios los pensamientos de este hombre, ¿cierto?, como que tenía toda la autoridad para hacerlo, entonces Dios interviene. Cuando Dios sabe que tú ni yo podemos hacer algo, Él interviene. Dale gracias al Señor. Cuando tú te hallas incapaz, cuando caemos humillados delante de Dios, Señor, yo soy incapaz de arreglar esto. No tengo los medios, no tengo ninguna forma. Bueno, ahí va a intervenir el Señor. ¿Ya? Oh Señor, yo quiero ver cómo voy a hacer tu propósito frente a esta gran dificultad que tengo. ¿Ya? Pero Dios lo va a hacer. Tu confianza nunca debe ser separada, ¿cierto?, del propósito de Dios. Tu fe tiene que seguir firmemente. Recuerda, los propósitos no son tuyos, son de Dios. Todo lo que haces humanamente lo vas a hacer humanamente, porque son tus propósitos. Pero lo que Dios tiene como propósito de Él, Él lo hace. ¿Ya? Sigo entonces, ¿ya? Viene entonces el ángel del Señor, ¿ya? Recuerde que los ángeles son ministradores y están al servicio ¿de quién? De nosotros. Oh, nadie dijo amén, solamente Joel. Qué hermoso es tener ángeles, ¿ya? Sí, porque nosotros normalmente decimos y hablamos de ese texto del Salmo, dice, ángeles acampan alrededor de los que le temen, ¿me entiendes? Y uno es contento, feliz. Sí, pero hay algunos que andan derrotados todo el día, parece que andan más solo que solo. Yo creo que hasta un colilla de cigarro tiene más valor para alguien que esa persona. ¿Cómo debemos andar los hijos de Dios si ando con ángeles? Que son servidores tuyos. Señor, manda tus ángeles en un momento y Él puede mandarlos, son mensajeros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Dios puede usar. Así que aquí está simplemente usando el Señor lo que Él mismo dijo. Ahí están los ángeles para servir. Y estos van a estar sirviendo. Y entonces dice, el ángel se presentó del Señor y una luz, ¿ya?, resplandeció en la cárcel. Note por favor, dice, que el Señor es tremendo. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, ¿ya?, donde usted le pide algo al Señor, pero el Señor le da hasta con los detalles. Porque usted no lo pensó, usted se conforma con lo macro, pero el Señor que ve todo, da todo. ¿Cómo iba a salir bien Pedro si la cárcel estaba oscura? Si la oscuridad era parte del estar ahí. La luz era tenue, casi no se veía. ¿Ya? ¿Me entiende? El Señor al resplandecer, al traer esta luz en una esencia celestial o divina, también permite que Pedro vea por dónde tiene que caminar. ¿Sí? ¿Cuántos han usado el teléfono como linterna? ¿Sí? Usted busca una linterna y de repente, debería que el teléfono tiene, se acordó. Son detalles y así pasa. Aquí hay una luz, la luz resplandeció en la cárcel. Otra cosa de la luz, testimonio.
Hay otros que ven lo que Dios está haciendo. ¿Ya? Ya. No me cabe duda, porque son los que, bueno, usted lo va, me adelanto un poquito ahí, pero para poder explicar lo que quiero explicar, usted se va a dar cuenta de que los soldados no se dan cuenta, valga esa redundancia, de que Pedro está saliendo. Pero déjeme decirlo, no sale escrituralmente, pero tengo la capacidad de pensar de que si Dios hace algo visible, no es para que todos queden ciegos. Es para que alguien dé testimonio de que algo está sucediendo. Y no sé cuántos de esa cárcel posteriormente se hayan convertido. ¿Cuántas cosas no te ha pasado a ti y por causa de tu testimonio otros se convierten? Y aunque tú no lo sepas, la luz de Cristo resplandece también para otros. Y eso es maravilloso, ¿ya? Y entonces resplandeció en la cárcel, ¿cierto? Y tocando a Pedro en el costado, hermano, y según los comentaristas, ¿ya? A Pedro lo tocó fuerte. No voy a hacer porque está el vaso con agua. ¿Me entienden? Lo remeció fuerte el ángel. Pedrito, no. Si el ángel no tenía ningún problema, así que le habló fuerte a Pedro. Porque Pedro, según lo que leímos antes, estaba durmiendo confiadamente. Si alguien duerme confiado. ¿Me entiendes? Está confiado, el hombre tenía paz, no sé, el Espíritu Santo dentro de él, le dio conformidad, no importa, dijo, bueno, si mañana muero, ¿cuál es el problema? Si estoy dispuesto a dar la vida por Cristo, no sé cuántas cosas Pedro pudo imaginarse o pensar en esa noche antes de quedarse dormido, cosa que llegó a concluir que, está bien, ahora me duermo. Así que el ángel entonces le tocó el costado, ¿ya? Para poder despertarlo, ¿cierto? Y lo despertó, diciendo, levántate pronto. ¿Ya? Levántate pronto. Y las cadenas cayeron. ¿Y qué es lo que estaba en un lado de Pedro? ¿Y qué estaba en el otro lado? ¿Y qué tenía en las manos y en los pies? Cadenas. ¿De quién no se preocupó el ángel? ¿Qué era lo que tenía sujeto a Pedro? Las cadenas. ¿Me entiendes? No son las personas. ¡Ay, Dios! ¿Me está entendiendo? No son las personas, son nuestras cadenas que nos atan. En este sentido, claro, es literal, ¿no? ¿Cierto? Tenía cadenas. Es literal, no es simbólico, es literal. Pero muchas veces estamos así, ¿ya? Creemos que la gente es la que nos permite hacer las cosas en Dios. No, son tus cadenas o mis cadenas. Las que muchas veces yo mismo las tomo y las mantengo firmes ahí. ¿Ya? Así que suéltelas. ¿Cuántos dicen amén? Suelte sus cadenas. ¿Ya? Y entonces dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Fue instantáneo. ¿Ya? Yo podía simbolizar el fuego de Dios, ¿cierto? Derritió los grilletes. No, hermano. Fue una cosa tan sobrenatural. ¡Tum! Se abrieron las cadenas y punto y se acabó. El grillete de la forma como estaba puesto, no sé. Nadie tenía llave. No, él tenía todo el poder para hacerlo. Por eso es soberanía de Dios. No tengo que estar buscando. ¿Y el ángel traía la llave o no? No. Si no hay detalle, no hay que ver los detalles. Hay que creer que fue así, instantáneamente. Milagrosamente, como película de Hollywood. Sí. Qué glorioso es eso. Por eso digo, esto es soberanía de Dios. Cuando tú puedes contar un testimonio y en tu propio racionamiento no puedes lograr entender cómo fue, es soberanía de Dios. Alégrate por eso, es soberanía de Dios. Dios, gracias porque lo hiciste. Ya, pero explícamelo. No, ¿qué me va a explicar? ¿Para qué? Siga haciéndolo como tú quieras hacerlo. Y confórmate con eso. Y la gente te va a buscar, te va a pedir, pero ¿cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? Cuéntame cómo sucedió. Si no es necesario, ¿ya? La gente busca porque quiere razonar más que creer. Para el que cree, todo le es posible. No anda cuestionando. Entonces le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Mire, no me dice cómo abrió las cadenas, pero sí me dice este detalle. Entonces, el Señor, Él es una persona tan linda, tan maravillosa, tan sabia, que dice, yo no le puedo decir, ¿cierto?, a este hombre
que salga a pies pelados para allá y salga casi desnudo, ¿cierto? No, tengo que decirle que tome sus cosas y que vaya, ¿ya? Entonces, el hombre que le cree a Dios, ¿cierto? Tiene que saber que hay cosas que él tiene que hacer que Dios no va a hacer. ¿Me entiendes? Hay cosas que Dios te dice que tú hagas porque sabe que Él no las va a hacer. Dios no, tiene la capacidad, podría haberle puesto las sandalias así en forma, ¿cuál cadenas cayeron? Claro que sí. Pero el texto me está dando a entender que hay cosas humanamente que no podemos dejar de hacer cuando Dios nos dice que hagamos las cosas. ¿Me entiende? Usted no puede dejar de creer. Usted no puede dejar de decir, no, yo voy a ir por fe ahora y mañana no voy a trabajar. No, usted tiene que seguir trabajando. Tenemos que seguir haciendo el ejercicio humano. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que nos corresponde a nosotros. Ahora, lo que yo no puedo hacer, Él lo hará. Y Él sabe lo que yo no puedo hacer. Lo que tú no puedes hacer. Lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, Pedro tuvo que hacer lo que tenía que hacer y era vestirse. ¿Ya? Por decir una palabra más genérica. Y entonces, se envolvió en su manto y salió. Y lo siguió. Ahora, cuando están ocurriendo cosas sobrenaturales, ¿ya? Y es tan rápido, y tiene que ser en el ejercicio rápido, tú a veces no te das cuenta cómo ocurren las cosas. Y a lo mejor lo vives, lo experimentas, pero no te das cuenta en el tiempo, o el tiempo que transcurrió para hacerlo. Aún más, puede ser, ¿será esto mío? Y es la pregunta el razonamiento normal que tenemos nosotros los evangélicos aquí en este país. Es que decimos, ¿será de Dios esto o no será de Dios? ¿Será del Señor o no será del Señor? Siempre cuestionando aquellas cosas sobrenaturales, aunque están ocurriendo, ¿ya? Porque no tenemos, ¿cierto?, la perspectiva de creerle que todo lo bueno que te puede suceder solo viene de Dios. ¿Me entiendes? No. Que uno se puede encontrar con una persona de buena voluntad que te ayude en el ejercicio. Dice, gracias. Y tú puedes llegar a pensar que la persona, no, Dios lo hizo. Dios toca. Dios hace las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Y entonces en eso tú tienes que siempre estar pendiente de que son cosas que Dios hace, que Dios realiza, que Dios obra. Bueno, saliendo, ¿cierto? Le seguía al ángel. Imagínate, el ángel, ¿cierto? Con esa luz que se resplandeció ahí y se iluminó todo, ¿ya? Entonces viene y tiene que pasar, tiene que salir de ahí la guardia, los que están ahí y los que están más adentro. La puerta principal, todo. No era simplemente salir del lugar donde estaba él, ¿cierto?, con sus guardias, sino que también todo lo que quedaban en el trayecto para salir de ese lugar. ¿Ya? Y que no era poco. Pero sigo. Y entonces dice, y saliendo entonces le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Hay que entrar en sí muchas veces en las cosas sobrenaturales. Si llegaste en el momento en que esto estaba haciendo y se estaba moviendo, claro, ¿qué dices tú? ¿Qué piensas tú? Qué lindo, qué hermoso lo sobrenatural que está pasando. Qué lindo el mover de Dios, qué linda la alabanza. ¿Me entiendes? ¿Será de Dios esto? No, tú no vas a... No, tú sabes que es de Dios. Y tienes que meterte. ¿Cuántos dicen amén? No tienes que... tengo que llegar más temprano. ¿Me entiendes? Claro, porque me estoy perdiendo algo que Dios tiene para todos nosotros. Y no solamente para uno. En el caso de Pedro no se daba cuenta de que si esto era algo que él estaba soñando, que él estaba pensando, como la visión que tuvo anteriormente. Y como él tuvo un éxtasis espiritual, pensó que esto era lo mismo. Hermanos amados, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para ver cuando Dios está actuando y no cuando nosotros creemos que Dios va a actuar. Entonces, la vida va a cambiar. Vamos a ser felices, por lo menos andar con una sonrisa.
Alegrémonos en este mes de agosto. No importa que tengamos 80 años y que digan, pasaste por el funeral y te tiraron el churro. No importa, hermano. Usted alégrese que está en el Señor y gózase, y ni que agosto y que septiembre, y creo que no se llevó agosto, se lo va a llevar septiembre, hermano. Alabe a Cristo, denle un buen aplauso al Señor, porque va Él con usted. Él va con usted. Y cuando quiera llevarse, se lo llevará. Yo sé que esas cosas así le va a quedar mucho más marcado a la verdad de la palabra. Bueno, sino que pensaba que veía una visión nomás, nada más. Y habiendo, dice, pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad o a la calle, la cual se le abrió por sí misma. Qué extraordinario. Si una película, podemos hacer una película, pero está fantástico, los detalles, todo. Y con una buena imaginación le podemos ahí. Claro, pero esto es escritural. Es lo que Dios hizo, hermano. Tenemos que creerlo. Ayer, yo he escuchado gente que dice, Señor, yo quisiera que tú hicieras algo conmigo. Siempre los demás cuentan y tú no haces nada conmigo. Esos que se ríen les pasa eso. ¿Me entiendes? Claro. Si eso sucede, y muchas veces cuando alguien está en el púlpito y dando alguna, oh Señor, ¿cómo me gustaría que tú hicieras algo conmigo? Igual, parecido, no sé. No, si Dios no lo hace, no es necesario todavía. Pero Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Él sigue siendo el que tiene todo el poder. La soberanía es de Él. Cuando dicen amén, sí que Señor, tú tienes que decir, Señor, este día, cuando estás por la mañana, este día es tu día, Señor, como dice tu palabra. Este es el día que tú hiciste, Señor. Aquí hay soberanía de Dios, que así yo voy a caminar por una calle, porque tú sabes que yo por dónde voy a ir, y tú vas a ir conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso tenemos que tener seguridad, para que entonces las cosas vayan cambiando y seamos gente que de verdad estemos viendo, ¿cierto? Los demás. ¿Ya? Los demás. Entonces, hasta aquí, llegó a un lugar. Pero aquí hay una cosa clara. ¿Se ha dado cuenta usted que a pesar de que Pedro no sabe si está soñando, teniendo visión o está allí, lo único que Pedro hizo es lo que tantos a veces nos cuesta a nosotros? ¿Qué hizo? Obedecer. Pedro no hubiese llegado ni que se le caigan las cadenas si no obedece. O sea, Dios no va a actuar en un corazón, en una vida, en una persona, en un cristiano, en un creyente, en un hijo de Dios, si no ve Dios que hay obediencia en su corazón. A pesar de que éste no entendía lo que pasaba, o no se podía dar una realidad, ¿cierto?, de despertar, o que él lo creía que no estaba despierto, y de lo que estaba ocurriendo. Pero este hombre obedeció. Hasta aquí, si este hombre está siendo liberado, si este hombre está saliendo de la cárcel, si este hombre, ¿cierto?, está viviendo lo sobrenatural que Dios está haciendo con su vida, es simplemente porque le obedeció. ¿Qué quiero decirte, hermano y hermana? Que si tú quieres vivir cosas de Dios, si tú quieres vivir cosas sobrenaturales de Dios, tu corazón tiene que estar dado a la obediencia de la palabra de Dios. Dado. ¿Me entiendes? A veces camuflamos un poco la desobediencia con la porfía. Somos porfiados. O el no me gusta. Si Pedro no le hubiese gustado esto, hermano, Dios lo hubiese sabido. ¿Ya? Dios lo hubiese sabido. ¿Cierto? Y Pedro dijo no. Y eso es lo que nos cuesta. ¿Ya? Lo que nos cuesta es obedecer a Dios. Nunca le pide explicación a Dios. Deje que Dios haga lo que Él quiere hacer. ¿Ya? Por eso estos hombres eran capaces de escribir o de decir a través del Espíritu Santo, estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Mi vida por la causa del Señor. Mi vida por el Evangelio. ¿Ya? Y entonces es una realidad de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que vivir esto, hermano. Si queremos vivir el libro de los Hechos, usted tiene que tener una sensibilidad del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Un hambre y un deseo de hablarle a otro de Cristo. Porque hay uno que te va a ahogar adentro, que te va a poner como explosivo, para que digas con seguridad que hay un Cristo que sana, que salva y que restaura las vidas. Y que hace nuevas las criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Necesitamos gente que esté prendidísima.
No importa que no sepa qué es lo que está pasando. A lo mejor, como se decía el domingo, a lo mejor no tienes la mejor claridad de la teología, y etcétera, etcétera. Pero tienes al Espíritu Santo que te guía a hablar de las cosas de Dios y que has vivido hechos sobrenaturales. Que no siendo ni una persona que tiene, ¿cierto?, una vida espiritual famosa y toda la cosa. Pero Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, si Dios pudo hacer esto con Pedro, y si yo digo, Pedro era así, Pedro era así, ¿cuánta cosa no le perdonó Dios a Pedro? Bueno, a ti y a mí también. Y también nos puede usar. Y eso ha de ser gloria del Señor, ¿ya? Porque es para glorificar su nombre. Bien, pasando todo esto, salió entonces y pasaron en una calle, ¿no? ¿Cierto? Y luego el ángel se apartó de él. Da la impresión entonces que la calle o el lugar donde lo dejó el ángel era una calle conocida para Pedro. Recordemos que Pedro era un hombre que conocía el lugar donde estaba, no era desconocido para él. Pero el ángel hizo lo que tenía que hacer hasta el punto que tenía que hacerlo. Nada más. ¿Ya? El ángel podía haber tomado a Pedro y haberlo trasladado como lo hizo anteriormente con Felipe. Porque la idea que vemos escrituralmente, el pensamiento escritural, es salvarle la vida a Pedro. Porque Herodes quería matarlo. En vista de eso, ¿por qué el ángel no lo trasladó? No se lo llevó. O ¿por qué el Señor, ni con el ángel incluido, ¿cierto?, viene y hace y que este hombre aparezca en otro lugar? Cuando Dios no hace lo que yo puedo llegar a pensar que podría hacer Dios, es porque necesito estar donde tengo que estar. Y Pedro necesitaba estar donde estaba. ¿Por qué? Porque había gente que estaba preocupada de él. Gente que empezó a hacer oración, ¿cierto? Oraba, ¿cierto? Oraba. Y eso es algo importante, porque el Señor quiere demostrarnos escrituralmente que la oración del justo puede mucho. Es eficaz. Es persistente. Esta oración que hacen ellos es una cosa permanente. Se dice que estuvieron varios días ellos orando. No era simplemente la noche en que este fue liberado por el Señor. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo. ¿Le parece en sí parecido a algo? ¿Sí? ¿De quién? Y volvió en sí. ¿Se recuerda de quién? Del hijo pródigo, ¿cierto? Y volvió en sí. Ya, como que vuelve a la realidad. Como que se da cuenta de lo que está pasando. Y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, que mejor dicho, de la muerte y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea, todos esos religiosos que esperaban. Estaban seguramente frotándose las manos para decir, ya llegará el día, o mañana o pasado, donde este hombre tendrá que ser muerto. ¿Ya? Y Herodes tranquilo, viviendo en su palacio, ¿cierto?, creyendo que Pedro estaba bien vigilado y no había problema para él. Todo eso, todo lo que el hombre planifica contra las cosas de Dios, Dios tiene mejores planes. Dios tiene mejores planes. Cuando el enemigo cree y te pone alguien presente delante de ti y que seguramente te hace la vida imposible, quiero decirte, cuando Herodes se levanten delante de ti, cuando Herodes vuelvan a hacerte la vida imposible, quiero decirte que Dios tiene mejores planes, tiene mejores ideas. Él va a hacer mucho más y tiene todo el poder para hacerlo. Lo que no tiene Herodes, el Dios del cielo lo tiene. Ay, dale un lindo aplauso al Señor, porque eso va a suceder con tu vida, mi hermano. Eso puede suceder con tu vida. Entonces, hermanos amados, Pedro, viniendo esto y entrando en sí, entonces, buscándose, ahora entiendo que era verdaderamente esto. Entiende que hay cosas que tú no puedes explicar que te pasan, pero que Dios lo hace. Que Dios lo hace. Por eso hay que obedecer cuando Dios habla. Por eso hay que obedecer cuando Dios muestra. Por eso hay que obedecer cuando Dios dice algo que me parece imposible. Aleluya. Hay que obedecerlo. Y hay que entender que no es una cosa que a mí me va a gustar o que yo quiero hacer. Luego, en el medio que me desarrolle lo que a mí o lo que Dios me manda hacer, va a venir ese agrado de servirle a Dios, porque Dios será glorificado. ¿Ya? Porque Dios será glorificado. Entonces, habiendo, ¿cierto?, considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan.
¿ya? El que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Donde muchos. Aleluya. Sí, hermoso. Cuando la iglesia se une a orar en un solo sentir, algo ocurre, hermanos. Lo que nosotros no hemos podido lograr, ¿cierto? A lo mejor pueden ser muchos de los que estamos aquí, es justamente valorizar la oración y tomarla como el elemento, o mejor dicho, el instrumento que Dios me da para que yo me libere de toda acción del maligno. Y que realmente las cosas van a suceder en medio de lo que yo, o de esa intimidad que tengo con Dios a través de la oración. Entonces, la iglesia no lo logra. Se dice, ¿no? Los comentaristas y escritores acerca de la oración dicen que en muchas congregaciones la oración es como la cenicienta. Es como el hermanito pobre. ¿Me entiendes? Los congresos, todo lo demás es wow. Pero la oración es algo decadente. No le hemos encontrado ese gusto. Pero hay un hombre que oró y dijo, dame Escocia o si no me muero. ¿Qué? Los grandes hombres evangelistas no ganaron a la gente cuando fueron a predicar. La gente no se salvó cuando ellos fueron a predicar. La gente se salvó cuando Dios estaba con ellos. Y eso es lo que da la seguridad de que tú vayas a predicar. Cuando tú ganas ahí la intimidad. Como bien se dice, ¿cierto? A los que enseñan evangelismo, uno le dice, habla con Dios de la gente. ¿Ya? Antes que tú le vayas a hablar a la gente de Dios. Porque Dios conoce a la gente. Entonces, esto es lo que pasa. Dios sabía que había un grupo, ¿cierto? Estaba dado a esto. Y déjame decirte, no sé cuán explosivo estaba todo esto. ¿Ya? Cuán grande estaba ahí. Era mucha gente, dice. Debemos tener varias cosas en cuenta. La casa de María era grande, punto 1. Sí, dice amén usted, la casa sí, para que haya tanta gente, por lo que dice la Escritura. Ya no dice el número, pero debemos suponer que por lo menos en una casa normal puede caer, ¿cuánto? ¿10 personas? Bueno, aquí había a lo menos un centenar de personas orando, unidas en un solo espíritu, con un solo sentir, que Pedro fuera liberado de la cárcel. ¿Ya? ¿Cierto? Y viene entonces, nombran a Juan Marco porque era la casa de esta mujer. Esta mujer tenía una buena posición social, por eso tenía la casa que tenía. Luego entra una esclava ahí, ¿cierto? Rode. Y en ese sentido uno puede entender que había algo más allí. ¿Ya? Entonces, muchos de estos que estaban allí eran parte de los sirvientes que tenía ella. Y gente entonces que se añadió en la medida que fueron salvos. ¿Ya? Juan Marco, ¿cierto? Era un ser que de una de otra manera había tenido un contacto con Pedro. Según lo que encontramos después en la Escritura, ¿cierto? Pedro le llama hijo. En la carta de primera de Pedro le llama hijo. Como que era un ser espiritual que él había ganado. No era un hijo sanguíneo. Entonces, claro que estaba ahí. Y era la casa que seguramente cuando Pedro estuvo hablando del Señor, en eso se entregó Juan Marco. ¿Ya? Marco era el sobrenombre, un sobrenombre griego que normalmente se le daba a las personas. ¿Ya? Donde muchos estaban reunidos. Entonces, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode. Era una esclava, una sirvienta de la casa de María. ¿Ya? La cual cuando reconoció la voz de Pedro, ¿qué pasó con la mujer? Se gozó. Dijo, ¡qué bueno! Pero no abrió la puerta. Se alegró. Y, bueno, no era menor. Tenía que alegrarse. Ahora, ¿por qué se alegró? ¿Porque escuchó la voz de Pedro? No, yo creo que se alegró porque el resultado de la oración la estaba allí ya casi visualizando. Hermano, si usted no le causa gozo cuando Dios le responde algo, ¿qué le va a causar gozo? ¿Qué causaría gozo si una respuesta de Dios te diga, sí, Dios lo hizo, ya, gracias? No, debe haber gozo. Claro, la muchacha con tanto, ¿cierto? Estaba tan tocada y solamente escuchó la voz.
Podemos reiterar entonces que muchas veces cuando Pedro estuvo allí hablando de las cosas de Dios, Pedro entonces habló y esta muchacha la reconoció porque sabía de quién era esa voz. ¿Ya? Al reconocer entonces la voz de Pedro, se gozó, pero no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Ya? Se dice en el pensamiento, ¿cierto?, judío, que se cree muchas veces que el cuerpo de alguien era representativo a veces en un ser espiritual. Y que se podía entender que no era Pedro, sino que era ese referente de ese ser espiritual. Era como el ángel del hombre. ¿Ya? Entonces, ¿y qué pasó? Si esto fue lo más curioso. Porque si ella no lo vio, ¿cuál era su seguridad? La voz. Pero ¿quién no puede decir que si escuchaste la voz de alguien puede haberla confundido? ¿Usted ha confundido la voz de alguien? ¿Sí? A veces ha escuchado una voz, ni aún le has dicho nada, porque ni esa persona está ahí. ¿Cómo que escuché la voz tuya? ¿A qué hora? ¿Cuándo? No, si yo no he pasado por ahí. ¿Ya? Son las cosas que no pueden suceder. Bueno, aquí están sucediendo cosas que el ser humano está expresando, ¿cierto? Dice que corriendo entonces adentro le hace partícipe a los demás. ¿Sí? Y la gente entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? Hermano, esto es lo más curioso. Simón, si te vas a poner a orar, por favor, entiende que Dios contesta la oración. Entendamos que Dios responde. Lo tomé a él como ejemplo, que puedo decir a cualquiera. ¿Me entienden? Entendamos que Dios responde. Que no es un juego cuando tú vas a orar. Que no es un por si acaso. No estás tirando esas cositas que se toma todo. No lo estás haciendo una cosa fortuita o casual. Dios responde las oraciones cuando éstas están bajo el propósito de Dios. ¿Estaba bajo el propósito de Dios la oración que ellos hacían? Sí. ¿Y cuál es el propósito? Liberar a Pedro. ¿Y ellos qué estaban pidiendo? La liberación de Pedro. Y Dios entonces contestó, respondió con toda claridad, ¿cierto? En este instante, Pedro estaba fuera de la puerta de esa casa. ¿Ya? Está loca, dice. Pero ella, ¿cierto?, aseguraba que así era. Esa es otra cosa, cuando tú sabes que está allí es el Señor o que Dios está haciendo algo sobrenatural, eso no puede pasar de duda. No vayas a la duda. No. Dilo, si el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. ¿Cierto? Ro decía, no, si es la voz de Él. Yo no me equivoco, es la voz de Él. ¿Ya? Entonces ellos, ¿cierto?, decían, es un ángel. No es Él. Es el ángel de este. Es el ángel, la figura, ¿no? Pero no es así. ¿Ya? Más Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron, le vieron. ¿Y qué pasó? Se quedaron incrédulos, diría yo casi. Ah, eras tú. ¿Ya? Claro, era Pedro. ¿Ya? ¿Me entiendes? Cuando tú cuentes algo y estuve orando y el Señor contestó, ¿me entiendes? El otro puede tener dos, que se alegre, que Dios, qué bueno que Dios, ¿ya? O que te diga simplemente, bueno, el Señor hizo lo que dice que va a hacer. Y tú debieras quedarte con el mismo gozo y con la misma alegría. ¿Dice amén o no dice amén? Claro que sí. Y entonces eso sucedió. Más Pedro, dice, persistía en llamarse y estaba ahí. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen. Imagínense el griterío después. Porque uno se queda en silencio. ¡Ah! Y después se tira encima, yo me imagino. Lo tocaron, lo palparon porque si creían que era un ángel, ¿ya?, para ver si era Pedro de verdad. Todavía a lo mejor podía haber seguido allí un poco. Pero esta gente reaccionó frente a algo. Hermano, hay tanto detalle que tú puedes tener en tu vida de cuando Dios obra. Si tú analizas, ¿ya?, analizas cosas que para ti han sido muy importantes y tú sabes que están dentro de la voluntad de Dios y tú las has pedido y Dios te ha respondido, ¿ya? Si tú ves y te haces un poco y usas tu mente para reflexionar frente a todo y cómo fueron los acontecimientos, vas a ver tantas cosas que Dios hace para responder. Cómo mueve las piezas, cómo mueve las personas,
actúa sobre la gente, aunque no sean hijos de Dios. ¿Cómo actúa Dios? ¿De qué manera hace? Solamente para que el propósito de Él se cumpla en tu vida. Para que lo que Él determinó sea una realidad. ¿Ya? Entonces, guarden silencio, cállense. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque obviamente era de noche. ¿Ya? En la noche se daba más. Parece que nos estaban acordando los hermanos que él era un fugitivo. Sí, pues si no era una persona libre. Era alguien que se había arrancado de la cárcel. ¿Usted cree que le iba a contar a Herodes, no, el ángel me sacó? No. ¿Ya? No, no es así. Y entonces ocurre esto, pues, hermano. Porque la gente no cree cuando Dios obra en tu vida. Cuando Dios cambia tu lamento en baile. Cuando hay algo sobrenatural y tú le cuentas, la gente no va a creer. Pero tú sabes que fue Dios. Tú sabes que fue el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este sentido, ¿cierto? No importa cuánta gente esté cuidándote, cuántas cosas sean adversas, cuánta dificultad venga, el Señor del cielo va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces, hay seguridad. Hay seguridad en cada uno de nosotros. ¿Ya? Los hizo callar por el silencio que había porque era un fugitivo, por cierto. Y dijo, haced saber esto a Jacobo, ¿cierto? Y a los hermanos, esto se refería a los apóstoles y a aquellos que estaban cercanos a los apóstoles, y salió y se fue a otro lugar. Le contó a la gente qué es lo que había pasado, cómo había pasado. Yo no sé cuántos de ellos pudieron creer lo que Pedro le dijo, no sale. Pero debemos entender que había un espíritu de fe y que creyeron que con lo que contó Pedro era una verdad, era una realidad. Pero luego entonces, ¿ya? Pedro sabiamente, ¿cierto?, le hace saber a los demás que él está bien. ¿Ya? Jacobo era uno de los principales que estaban allí, columna de la iglesia, ¿ya? Y por cierto, los apóstoles, ¿ya? Este Jacob es una persona creíble por los mismos judíos, ¿ya? Una persona muy respetable por lo que él hacía, de la forma como se conducía, ¿ya? Entonces, Pedro quiso hacer y sujetarse a las autoridades y señalar que él estaba bien y a los demás. Pero también dijo, yo soy un fugitivo. Yo sé que le van a preguntar a algunos que me han visto dónde estoy yo. Es una forma normal, natural. Cualquiera dice, no, si yo paso aquí, voy a complicar a esta persona si yo le digo dónde voy. ¿Y Pedro qué dijo? ¿Dijo algo para dónde iba? No. Guardó silencio. Porque de esa manera guardó a todos esos testigos de la casa. Porque si no serían muertos por haber mentido. O se hubiesen visto, a lo mejor, por amor a Pedro, mentir. Y Pedro dijo, ellos no van a mentir. Si no saben para dónde voy, van a decir la verdad. No sabemos dónde se fue. Qué hermoso es como Dios lo hace. Qué hermoso. ¿Ya? Fue un instinto, no, fue algo que se le ocurrió a él. No, todo estaba dado en el orden del Señor. ¿Ya? Por eso, esas cosas que parecen ser así como casuísticas o de casualidad, no, muchas de ellas, ¿cierto? Si eres un hombre, una mujer de Dios, muchas de ellas están dirigidas por el Señor. Y no son una casualidad simplemente. Suelo, chicos, la música y termino. ¿Ya? Me quedan 8 minutitos, o nos quedan ahí todavía. Pero estamos ya casi en la hora. Luego se fue entonces, dice, fue de día, hubo no poco alboroto, que hubo, imagínense al otro día, hermano. ¿Cuántos soldados eran para Pedro? ¿Cuántos soldados habían? ¿Que tenían que cuidarlo? No. ¿Cuántos? No. 16. 16 soldados que estaban a cargo de Pedro. Porque eran 4 guardias de 4. ¿Ya? 4 de 4, sí. Y entonces, dice, ¿ya? Claro que había un alboroto. Imagínense, ya, el soldado sabía lo que le iba a pasar. Se dice que la ley romana decía, si yo soy un soldado, ¿ya?, y estoy cuidando a alguien, ¿cierto?, que va a ser muerto al día siguiente, ¿ya?, y se me escapa, yo tengo el mismo castigo de ese hombre que se escapó. Si Pedro iba a ser muerto, ¿qué le iba a pasar a los soldados? Ya,
Yo me imagino la desesperación de esos hombres. ¿Ya? Entendiendo la ley romana, sabiendo que estaban bajo esa dirección, ¿no? Esa ley. Y entonces, claro que el alboroto fue tremendo entre los soldados, ¿ya? ¿Cierto? Sobre lo que había sucedido con Pedro. Porque se empezaron a preguntar, ninguno de ellos supo. Yo me imaginaba mientras leía, decía yo, a esto parece que le pusieron anestesia. Y quedaron parados así. ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo no escucharon cuando cayeron las cadenas? ¿Cómo no vieron el resplandor? Hermanos amados, Dios no hace las cosas en secreto. Lo que hace que el hombre no vea lo que Dios quiere que no vea. Lo dice el Evangelio. ¿Ya? ¿Cierto? Aunque tengan la vista, no van a ver. No van a ver. Y eso es. Mucha gente no ve la gloria de Dios porque no se le está permitido ver la gloria. Pero muchos de nosotros hemos visto la gloria del Señor. Hemos visto cómo Dios se ha manifestado en nuestra vida. Lo glorioso que ha sido cuando dicen amén. Y déjame decirte, el alboroto se produce en el infierno. El diablo no haya que hacer. Si puse esto, si hice. Y parece que el plan del diablo contra ti era perfecto. Puso todos estos enemigos delante de ti. Además llamó potestades, llamó autoridades que él tiene. Y va contra ti. Aleluya. Yo no sé cuántos están acá en esta hora. Claro. Por eso este mes va a ser un mes de gloria. Y cuando veas a Satanás, dile, ¿qué vas a hacer? Cuidado que mis caderas ya se cayeron. Yo ya no estoy en la cárcel. Yo ya soy libre. Soy una nueva criatura. ¿Qué me vas a tocar? No puedes tocarme. Hay ángeles que acampan alrededor mío. Aleluya. ¿Qué vas a tocar a los míos? No, ninguna cosa tocará mi morada porque el Dios del cielo está allí. Alguien dígame, alguien que se alegre en esta hora porque Él sigue vencido. El diablo. Yo no sé cuántas veces el diablo ha escapado de tu casa. ¿Sabes por qué? Porque se siente avergonzado de que no pudo contigo. Eso le pasó a Herodes. Se fue a otra ciudad, a Cesarea. Y dice, ¿cierto? Esto dice que nunca más volvió a Jerusalén. Porque se sintió avergonzado. Hizo lo que la ley romana dijo. Mandó a matar a los soldados. ¿Ya? Pero él se fue con la cola entre medio de las piernas. Se fue avergonzado. Yo no sé cuántos quieren que el diablo se avergüence. Yo no sé cuántos de ustedes quieren decir, diablo, te vas a ir avergonzado de mi casa. Tú dices que mi hijo no se va a convertir, tú dices que esto va a pasar. No, la palabra del Señor dice que esto va a suceder. Y este es el propósito de Dios. Si me llamó a mí, es para que los de mi casa sean salvos. ¿Me entiendes? Si me llamó a mí, es para que otros que me conocen sean salvos. Si me llamó a mí, es para que cuando esté en el trabajo, alguien vea la luz de Cristo en mi vida. ¿Alguien puede decir amén en eso? Que eso es, si Dios me va a llamar para otro lado, me va a llevar a otro lado, es para que la gente vea que Cristo está conmigo. Que Cristo está conmigo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Así que el diablo, te vas de mi casa. Alguien puede decirlo, diablo, te vas de mi hogar, te vas de mis finanzas, te vas de esto, te vas de mi cuerpo, te vas. Oh, ¿cuánto dice el amén? Claro que sí. Porque el Dios del cielo hará lo que tiene que hacer en favor de sus escogidos. Tú y yo somos esos. ¿Cuántos escogidos hay acá? Pónganse de pie los escogidos. Levanten sus manos al cielo y digan no. ¿Cierto? En este sentido, Herodes representa a este Satanás. Y qué hermoso es que se vaya derrotado. Estaba feliz porque había muerto a Jacob. Pero él creía que matando a Jacob se iba a sacar o a solucionar todos los problemas. Dijo, y me parece bien apresar a otros. Pero no sabía que estaba contra Dios. Y no contra Jacobo o Pedro, sino contra Dios. ¿Ya? ¿Cómo nos dice la Escritura que somos nosotros? La niña de sus ojos. Ah, Dios. Tú dices, pastor, me ha ido muy mal. Me ha ido mal. No sé por qué. No sé por qué. Yo conversaba con una hermana y oraba por teléfono
estaba muy delicada de salud. Y ella me decía, no sé por qué estoy tan así. Le dije, hija, y le he recordado porque la conozco de mucho tiempo. Yo le dije, tu vida, los mejores momentos de tu vida ha sido cuando tú has estado bien con Dios. Y ella con su dolor en su cuerpo me decía así. Y llorando, quebrantada. Porque eso es lo que sucede cuando nos alejamos de Dios. Permitimos que el diablo haga lo que quiera con nosotros. Pero cuando estamos cerca de Dios, Él no nos puede tocar ni un cabello. Porque dice Escritura, ni un cabello cae si no es por la voluntad de Dios. Que hablando que ni aun las cosas más ínfimas de tu vida van a ser contra ti si Dios no lo permite. Si Él lo permite está bien, pero si no, no va a pasar nada. Así que yo no sé cuántos en esta hora tienen esa lucha espiritual, tan encarcelados, tienen cadenas, ¿ya? ¿Cierto? Tienen un hombre fuerte, como llama la Escritura, un hombre fuerte que determinó algo contra ti, brujería, hechicería, ¿entiendes? Algún mal contra tu vida, ¿cierto? O simplemente tienes la necesidad de que el propósito de Dios se haga una realidad en tu vida, cual sea la situación. Yo quiero que vengas acá adelante y vamos a orar un par de minutos, pero si tú sabes que esta es voz de Dios, el llamado, tú vas a hacer lo que Pedro hizo, obedeció. No te vas a quedar ahí, es que aquí también el Señor me puede... No. Porque se te está invitando para que justamente rompas lo que a lo mejor en tu intimidad solo tú sabes que te sucede. Pero no tienes por qué avergonzarte que otros hermanos oren por ti o ayuden en eso. Porque simple y sencillamente es Dios el que te está invitando. No es uno. Yo ya terminaría el culto, ya son las 9. Vámonos a casa. Pero si Dios indica esto, ya, ¿cierto? Se ha vuelto simple y sencilla. Mira, el Señor me está hablando. Gente que ha rasguñado el pecado. Gente que está tocando el pecado. Y que sabe que así ha sido. Y que ha tomado malas determinaciones, insinuaciones del diablo. Y le están haciendo caso. En esta hora reprendo ese espíritu del diablo sobre tu vida. Reprendo ese espíritu del diablo. Sí, puede ser que te falte algo que necesitas en esta tierra, pero quiero decirte que quien te dará lo que necesites, lo mejor te lo da Dios. No es lo que tú y yo escogimos, no es lo que los demás nos digan que tomemos, es Dios. Levanta tu brazo al cielo, vamos, cierra tus ojos, vamos, hagamos oración como cuerpo, hermano, hagamos oración como cuerpo. Y los que están acá adelante no son peores que nosotros, los que están allá. No. Mi hermano necesita y lloraré por él para que también salga de las cárceles, salga de la prisión, caiga en las cadenas. Aleluya. Y si el diablo lo tiene atado y sujeto y acompañándole con guardias de él, en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda acción del enemigo se va de tu vida. Se va de tu vida, se va de tu vida. Lo declaramos ahora en el nombre poderoso que es Jesús. Aleluya. Toda acción del diablo contra ti, toda mano del diablo que quiera hacer contra ti, la cortamos ahora. La cortamos y vengan ángeles del Señor. El Espíritu Santo se apodere de tu mente, de tu deseo, de tus pensamientos, y que tú puedas tener en esta noche una visión, un sueño de Dios, un propósito determinado para tu vida. Oh Dios, aleluya. Oh rataramasetarabacat. Oh Dios, vamos iglesia. Ora al Señor. Levanta. Aleluya, levanta tu voz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si allí a Pedro se levantó un Herodes, a ti se te levanta el diablo. Para Dios ni Herodes ni el diablo tienen el poder para vencerlo. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios todopoderoso, el que destruye, el que corta, el que saca, el que quita, el que limpia, el que santifica, el que libera, el que perdona. Aleluya, gloria a Dios. Padre, en tu nombre, en esta hora.
Mira a mis hermanos que están acá adelante. Oh Dios, mira sus lágrimas. Mira su sentir de su espíritu, Señor. Cosas que yo no puedo ver, tú la puedes ver. Oh Dios, tú sabes la sinceridad de cada uno de ellos. Aleluya. Aleluya. Confiésale al Señor. Confiésale al Señor tu atadura. Confiésale lo mal que estás. Dile, Señor, mírame por favor. Y ten misericordia de mí, de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos. Ten misericordia. Aleluya. Oh Dios, por Jesucristo, para que Jesús sea glorificado en mi vida, Señor. Quítame todo pesar, quítame toda cadena, quita toda potestad del diablo, quita toda acción del enemigo. Oh Dios, aún mis pensamientos, Señor, que no son conforme al tuyo, quítalos, Señor. Quítalos en esta hora. Oh Dios, la razón que muchas veces tengo y que digo, sí, estoy bien pensando lo que pienso, y no es así porque no es conforme a tu propósito, no es conforme a tu voluntad y gracia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toca estas vidas. Toca estas vidas. Toca estas vidas, Señor. Ya no tengas miedo, no tengas temor. Descansa. Descansa. Sí, he oído tu ruego. Descansa. Descansa. Quiero vivir. El sol sale cada mañana cerca de y también ti. sale para ti. Sea Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, quiero oh Dios, escuchar. quito esta carga, Señor, que siento. Quito la carga de tu hija, Señor. El pesar en su espíritu, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, libera esta mente de tanto pensamiento. Señor, que vengan noches de descanso, días de alegría, Señor, sobre tu hija. Y perdona, Señor, si no hemos obedecido ni creído a lo que tú harás, Señor. Padre, gracias. Te bendigo, hija, y que la gracia del Señor esté sobre tu vida. Pero vuelvo a repetirte, Dios me dice, no tengas miedo. Se va el temor de tu vida. En todo lo que pide hay un dejo de miedo. Está allí. Yo lo percibo y lo veo. Como escondiéndote de algo o de alguien. No. Libérate ahora en el nombre de Jesús. Libérate en el nombre de Jesús. Recuerda que hay ángeles que están contigo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Señor. Tócale. Poderoso, el gran yo soy. Eres digno, no hay otro Dios poderoso. Yo soy, es el gran yo soy. El gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy. Gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy.
tierra tiembla ante Él. Alza tu voz, iglesia. Al mencionar el nombre, ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro Dios poderoso. Aleluya, Santo, Santo, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro Dios poderoso. Una vez más diga aleluya, Santo, Santo, el gran yo soy. Él es digno, no hay otro. El gran yo Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo, condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Caen hoy, caen las murallas, caen las cadenas.
Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias de tu gracia, Señor. La multigracia de Dios. Hablando de forma diferente y tratándonos de forma diferente. Pero es la multigracia. Lo que no merecemos, pero Dios preocupado de nosotros. Dios te bendiga. Levanta tus manos al cielo una vez más. Y dile, Señor, voy bendecido, bendecido. Como pastores te bendecimos. Que la gracia del Eterno vaya contigo. Recuerda que a paz nos llamó el Señor. Mañana viernes será un día de esos días preparado por el Señor. Donde permita Dios que tus ojos espirituales se abran para ver la grandeza de tu Dios, de tu Señor. Te bendigo en esta hora. Y que la gracia del Eterno esté sobre ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Chao. Dios les bendiga. Gracias, Jesús. Amén. Les espero el domingo en Santa Cena. Venga, va a ser un tiempo lindo. Seguiremos hablando ahora del capítulo 13 del libro de los Hechos. Bendiciones.